Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Amados, qué bueno que están con nosotros. Creemos que no es una casualidad. Dios es un Dios de propósito. Él ha querido que tú estés en comunicación con nosotros para que adoremos juntos al Señor, pero también para que Dios te edifique igualmente que a nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Queremos orar al Señor que sea generoso con tu vida y te bendiga con toda bendición espiritual de acuerdo a tus necesidades y al plan que Él tiene con tu vida. Queremos pedirte que tú te unas con nosotros y juntos estudiemos la palabra del Señor. Ven con nosotros. Mis amados, estamos estudiando la epístola a los Hebreos y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 11. Así que leamos el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Es necesario que lea el capítulo completo porque vamos a sustraer un mensaje de acá. No va a ser texto por texto, pero hay un mensaje que vamos a sustraer de aquí. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dar un aplauso al Señor. Fue necesario leer todo el capítulo porque tenemos que sustraer el mensaje y así ustedes tienen un contexto general. Estamos estudiando por mandato del Señor la epístola a los hebreos y hemos dicho que no se sabe quién fue el autor. Muchos cristianos se lo atribuyen al apóstol Pablo, otros a Bernabé, a Apolos, en fin. Pero sabemos que fue Dios el que inspiró la epístola. Comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. El escritor tenía el propósito de animar a los creyentes hebreos del primer siglo, que según el contexto de la epístola se estaban apartando del evangelio y estaban regresando al judaísmo. Él les insta a no deslizarse, a no volver atrás, a seguir hacia adelante. La motivación, el acicate, el estímulo que él usa, inspirado por Dios, es que aprecien y estimen lo que han recibido en Cristo Jesús. La palabra clave en todo el libro es la palabra mejor. Van a ver que abunda la palabra mejor. Entonces, capítulo 11 vamos a estudiar ahora qué es lo que Dios dice
proveyendo Dios cosas mejores para nosotros. Entonces, para entrar en el capítulo 11, tenemos que ver los últimos versículos del 10. Dice aquí el 10. Atención, para que entendamos. Dice, a la última parte del 10, le está diciendo, como dice el 19, ustedes ahora tienen libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús. Tienen un camino no vivido por su sangre. Así que acérquense con confianza al trono de la gracia para que alcancen misericordia. Manténganse firmes en la fe, no dejen de congregarse. Dice el versículo 26, porque si continuamos en el pecado, así dice el original, si continuamos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más que una horrenda expectación de juicio, dice aquí. Porque en la ley de Moisés dice que el testimonio de dos o tres testigos, el que viola la ley teniendo a 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Está diciendo, si Dios fue severo con la ley, ¿cuánto más severo va a ser Dios con aquellos que continúan pecando, pisando, hollando de nuevo al Hijo de Dios? Está hablando a ellos porque están regresando al judaísmo de nuevo, diciéndole, de acuerdo a lo que Dios da, eso es lo que Dios va a demandar. Tenemos todo lo mejor, pero también Dios va a demandar de lo mejor. Entonces, cuando da lo mejor. Entonces, en el versículo 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Ustedes al principio, ustedes padecieron por causa de Cristo, fueron encarcelados, perdieron sus propiedades. Lo que sigue diciendo, ¿cómo es posible que ustedes estuvieron dispuestos a sufrir tanto por Cristo y ahora ustedes ignoran lo que pasó, dejan todo y se regresan ahora al judaísmo de nuevo? ¿Cómo es posible? Estuvieron dispuestos a sufrir y se expusieron aún a la muerte por causa de Cristo y ahora ustedes regresan. No, eso no tiene sentido. Y miren lo que sigue diciendo el 32. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ustedes estuvieron dispuestos a perder los bienes. Fueron ustedes consecuentes con sus hermanos que fueron encarcelados por el testimonio de Jesucristo. Sufrieron vituperios, azotes y tantas cosas. ¿Cómo es posible que ahora ustedes se olviden de lo que sufrieron, de lo que tenían? Vengan a los días pasados, traigan a la memoria el primer amor cuando ustedes le servían al Señor. Dice el 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan la fe, no pierdan la confianza, porque ellos estaban regresando. Ese es el contexto. El 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. Manténganse confiando, porque la confianza tiene grande galardón. Mantengan la paciencia. Aquí la palabra paciencia es diferente al fruto del Espíritu que usa en Gálatas. Aquí la paciencia, mis hermanos, es aguantar con serenidad, con paz y tranquilidad las pruebas. En Gálatas es soportar a las personas con paciencia. Esta virtud a mí me ministra mucho porque era muy abundante y muy enfatizada en los tiempos apostólicos, la paciencia. Es soportar, no resignación, ¿no? Sino fe y amor en acción para soportar cualquier cosa por causa de Cristo, porque que está en mí me da poder para soportar lo que venga y mantener mi fe y mi tranquilidad y mi paz, que nunca la puedo perder, porque Cristo está obrando poderosamente en mí. Denle un aplauso al Señor. Amén. Paciencia, virtud del Espíritu Santo, porque es necesario, versículo 36, y dice el 37, porque aún un poquito
y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Noten ustedes, aquí usted puede aplicar esto a la venida de Cristo, pero puede también aplicarlo a que ellos estaban pasando esta situación. Él está diciendo: soporten con paciencia, porque el que dijo que vendrá a auxiliarlo, vendrá y no tardará. Un poquito y vendrá, porque Él nunca llega tarde. Él siempre tiene una manera perfecta de computar el tiempo. Él llega cuando tiene que llegar. Y cuando viene es el día de Jehová, porque nos libera poderosamente. Amén. Entonces, aquí comienza a introducir la fe. Miren ustedes, ya dice el versículo 35 que la confianza tiene grande galardón. Entonces, el 38 cita a Habacuc, que dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Este texto de Habacuc lo usa Pablo en Gálatas y en Romanos de otra manera. Pablo, cuando dice, lo aplica: el justo vivirá por la fe, está hablando que el justo debe descansar en los méritos de Cristo, en la fe, en los méritos para ser salvo. Pero aquí el autor le da otro giro, y entonces habla de la fe en realidad en la vida diaria, en la vida práctica. La fe como virtud de Dios, igual que la paciencia, para hacerle frente a toda adversidad. Y el que se mantiene resistiendo el mal y haciendo el bien, no solamente teme a Dios, sino que da testimonio que Dios obra en él. Entonces, aquí introduce la fe y dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Oiga otra vez la palabra: tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué dice no somos de los que retrocedemos? Porque ellos estaban retrocediendo. Como hoy hay hermanos también que se están volviendo al sábado, a las ceremonias, a los ritos, y creen que tienen una gran revelación. Ay, que Dios me reveló. ¿Qué es eso? Es más viejo que el diablo. Por favor. Todo lo contrario. Es ignorar lo que Pablo escribió, lo que los apóstoles escribieron, lo que la iglesia sufrió para que se pudiera ver la pureza de la fe y del evangelio. Muy bien. Ahora, escúcheme ahora. El escritor ahora introduce la fe. ¿Por qué introduce la fe? Porque el énfasis del antiguo pacto de los judíos no es la fe, sino la obediencia. Entonces, el énfasis en el Nuevo Testamento es la fe. No es que se ignora la obediencia, pero la obediencia es un resultado de la fe. Aquí entra la fe como suprema. ¿Por qué? Porque la fe ahora es el medio de salvación que Dios ha provisto. ¿Por qué es un medio de salvación? ¿Por qué es por la fe? Bueno, porque el pecado entró por la duda. El hombre le creyó más a una bestia del campo, a una serpiente, que a Dios. Esto ofendió tanto a Dios que ahora Dios levantó a Cristo en la cruz como la serpiente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios levantó la serpiente ahora a Cristo, que lo hizo pecado por nosotros, para que lo mire, sea salvo. Dios en Cristo nos da una nueva oportunidad para restaurar confianza en su palabra, ya que en el Génesis dice que se le creyó más a un animal que a Dios. Ahora hay que creerle más a Dios que al diablo, que a la carne, que al mundo y a todas las cosas. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces, el escritor, por el Espíritu Santo, dice, traten de unir el último versículo con el 11:1. Dice el 39, que es el último. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque la fe vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. La fe no solamente es medio de salvación. La fe es el instrumento de Dios para vencer al diablo. Vestido de toda armadura de Dios, para que pueda estar firme contra toda acechanza del diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, al cual resistid firmes en la fe. Del otro aplauso al Señor. Amén. Amén. La fe es nuestra victoria. ¿Por qué la fe es nuestra victoria? Porque la fe es el medio de Dios, no solamente para restaurar confianza en su palabra, sino que la fe
es un medio para nosotros apropiarnos de lo que Cristo hizo en sustitución de nosotros. Teníamos que vivir una vida sin pecado. No podíamos. Él lo vivió por nosotros. Romanos 4. El que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le contada por justicia. No por salario, sino por gracia. Entonces, usted se apodera de todo lo que es Cristo cuando usted cree que Él lo hizo por usted y que Dios aceptó el sacrificio. Y es el arma contra el diablo. Eso no solamente es el medio para tener a Dios contento y alcanzar gracia para el oportuno socorro, sino que ese es también el instrumento, es lo que el diablo le teme, es a la obra de Cristo. Y yo me adueño de la obra de Cristo cuando yo creo en su sangre. Del otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y lo que me da la firmeza para no retroceder y estar firme en la fe y pelear contra el diablo y vencerlo y pelear contra la carne es la fe. La fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El justo vivirá por la fe en los dos sentidos. En uno, para apropiarnos de la salvación gratuita, y segundo, para vencer al diablo, la carne y todos los poderes infernales que se levantan contra mi perseverancia. Entonces, cosa que nunca habían escuchado los judíos, porque es una revelación. Él comienza desde Abel, y ahí menciona el caso de Abel en el versículo 4, que porque le creyó a Dios, él ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín, porque le creyó a Dios. Y se lo atribuye a la fe, la diferencia entre los dos adoradores y las dos ofrendas. Habla de Enoc. Fíjense que también menciona el testimonio de Abel, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y cuando habla de Enoc, también vuelve y menciona la palabra testimonio. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira la palabra testimonio. Martureo, donde habla la palabra mártir. El testimonio. Testificaron con sus vidas, con sus hechos, que ellos le creían a Dios, le creían a la palabra de Dios, y alcanzaron gran testimonio los antiguos. Y así menciona a cada uno de ellos. No me voy a detener en todos, pero menciona a Noé, que por la fe de la misma manera condenó al mundo, creyendo a Dios preparó el arca. Abraham también, cuando Dios dijo sal, aunque no le dio el ajo ni la cebolla sino la sal, salió. Amén. Sin saber a dónde iba. No le dio un mapa, no le dio una ruta, no le dio un GPS. Le dijo sal solamente. Y él le creyó a Dios y dejó a su casa, a su parentela, a su comodidad, para seguir, para vivir por la fe. Vivió como extranjero en la tierra prometida. Ahí nacieron sus hijos. Porque me dice lo que versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está diciendo aquí, escuchen hermanos, que Abraham y los patriarcas no solamente le creyeron a Dios, sino que estimaron más la promesa de lo porvenir que lo que ellos vivían en la realidad. Eso es lo que quiere decir. Porque si ellos se podían volver a la Mesopotamia, a Harán, a la tierra donde salió Abraham, pero no se volvieron. Pero Abraham tampoco dice que vivió en la tierra prometida. Después que Dios se lo prometió, le prometió un hijo y se lo cumplió. Le prometió llevarlo a la tierra y lo llevó a la tierra. Pero fue peregrino en ella. Anduvo en ella como si no fuera de ella. Porque ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la enseñanza aquí? Está diciendo que Abraham estimó más lo porvenir que el presente. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. Van a ver algo en este capítulo, mis hermanos, y van a ver más adelante,
La palabra esperar, 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 esperar. No alcanzaron la promesa, la esperaron. Y van a ver algo que es la intención del autor, de que aunque Dios les cumplió ciertas cosas en el presente, ellos no se aferraron a esas cosas. Por ejemplo, Dios a Abraham le prometió un hijo, lo probó por 25 años. Al cabo de los 25 años nació Isaac. Pero Dios no quería que él se aferrara a su hijo, porque su hijo era algo temporal. Lo importante no era Isaac, sino quién iba a nacer de Isaac. Por eso le dice, mira, Abraham, para que tú estimes, para que tú valores lo que va a nacer de tu hijo, que es la descendencia, la simiente, donde voy a alcanzar la promesa de bendecir a todas las naciones, entrégame a tu hijo. Y cuando Abraham entregó a Isaac, le estaba entregando a Dios el porvenir, le estaba entregando a Dios a Cristo, le estaba entregando todo lo que vino por Cristo, porque eso era de Dios. Pero le estaba diciendo a Abraham, no te aferres a lo que tú recibes ahora, aférrate a lo que viene. Amén. Aférrate a lo que viene. Amén. Porque en Isaac se le dio descendencia, pero en la simiente de Abraham, que es Cristo, son benditas todas las naciones, y es el propósito eterno de Dios. Amén. Eso quiere decir que Abraham y los patriarcas miraron el futuro, miraron lo que venía y le dieron más importancia que el cumplimiento del presente. Le está diciendo a los hebreos que se quieren retroceder, ¿cómo es posible que Abraham estimó el futuro, estimó lo que venía, que nosotros ya lo estamos disfrutando en Cristo, y ustedes todavía están aferrados a las cosas viejas? Por favor, ¿qué le está sucediendo a ustedes? ¿No son ustedes hijos de Abraham? Y Abraham no se apegó a la tierra prometida, hasta pagó por un sepulcro, porque no quería aferrarse a nada, y le entregó el hijo a Dios, que era un cumplimiento presente, porque en el hijo estaba la semilla de la descendencia, que es Cristo, el cual iba a salvar a las naciones. Amén. Qué tremendo mensaje. Qué triste cuando perdemos la brújula, cuando perdemos el norte, cuando perdemos la dirección. ¿Cuántas veces estamos firmes en la fe? Estamos caminando bien, y viene cualquier tonto y nos dice una palabra mentirosa como la serpiente, y nos saca un versículo del contexto, y entonces nos fascinamos, caemos en una brujería. Oremos a Dios que nos mantenga siempre el sol de justicia, siempre nos está enfocando, trayendo en sus alas salvación para nosotros. Que siempre seamos hijos de luz. ¿Tú no entiendes eso? ¿Cómo es posible que los padres esperaron esto y nosotros ahora lo tenemos y estamos mirando hacia atrás, que ellos mismos no le dieron tanta importancia a lo que recibieron en el presente, porque ellos esperaban una patria y una ciudad cuyo arquitecto era Dios? Ellos se mantuvieron como Moisés, viendo al invisible, viendo lo que Dios había prometido en el futuro, sabiendo que esas cosas eran sombras, tipologías, que lo que venía era lo importante. Amén. Gloria a Dios. Y aún ustedes perdieron su propiedad, sus bienes al principio por causa de Cristo, y no les importó, y ahora se están regresando. ¿Cómo es eso? No tiene sentido. A veces en mis 41 años como creyente y 33 como pastor, he visto esto: personas que son tremendos nadadores, que cruzan el océano nadando, y después usted lo ve ahogado en la bañera de su casa. Cruzaron el mar embravecido nadando, y después usted lo ve ahogado en la bañera de su casa. ¿Cómo es posible que te ahogue en tan pocas aguas? Y a veces tenemos más convicción cuando caemos en un error que cuando estamos en la verdad. Es terrible.
Que Dios nos guarde. Seguimos leyendo. En ese mismo contexto. Miren ustedes, porque quiero llegar a algo aquí. Esto en el 12. Dice el 12. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena inmutable que está a la orilla del mar. Escuchen ahora. Conforme a la fe, de acuerdo a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren ustedes, hermanos, ellos conforme a la fe se mantuvieron saludando. Dios prometió que de mi hijo Isaac iban a ser la simiente que iba a bendecir a todas las naciones. Saludamos al Mesías cuando venga. De lejos. No vamos a estar vivos cuando eso sea, pero lo creemos y por la fe vamos a estar allá. Vamos a estar allá como José, que dijo: yo prosperé en Egipto, yo florecí en Egipto, pero mi reino no es de aquí. Yo quiero tener parte con Jacob. Y júrenme que cuando el Señor los visite y nos lleve de aquí, yo no voy a estar presente, pero yo voy a cruzar el desierto muerto y ustedes me entierran en Canaán, porque mi parte con los padres. Amén. 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 José miró allá. Ellos miraron de lejos. Nosotros no miramos de lejos. Nosotros tenemos a Cristo face to face, cara a cara. Amén. 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 ¿Cómo es posible que ustedes, los padres, saludaron estas cosas y ustedes las tienen ya cumplidas en ustedes y se vuelven al pasado? ¿Cómo? Mis hermanos, se saluda a lo que está lejos, se abraza a lo que está cerca. Abrace a Cristo y deje de estar saludando. Aleluya. Amén. Praise God. Aleluya. ¿Cómo es posible? Saludando de lejos. Cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Cercano está Jehová. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Jesús, Dios estaba en Cristo. No es que Dios va a venir, ya llegó. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. No le estamos saludando. Mire los verbos acá. Mire. No recibieron lo prometido, pero mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando. ¿Qué confesaban? ¿Qué confesaban? Un día lo veremos. Un día lo veremos. El Padre me ha bendecido, me ha dado esta tierra, me ha dado la tierra prometida. José decía: me ha hecho prosperar en Egipto, pero yo no soy de aquí. Y Abraham me prometió esta tierra, pero Dios me prometió otra, que es la patria celestial. Esa es la que yo quiero. Ellos dijeron: Dios nos ha bendecido dándonos a Canaán y dándonos la tierra prometida, pero lo nuestro está allá. Cuando llegue el Mesías, allá. Cuando Sión sea la hermosa provincia y el gozo de toda la tierra y la provincia que más ama a Dios, y sea la cabeza de las naciones y cabeza de montes, y Yeshua se siente en el trono de David y reine y rija a las naciones. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Donde va a haber inmortalidad. Yo quiero ver eso.
Amén. Ellos murieron esperándolo sin recibirlo. Nosotros no hemos muerto, estamos vivos y ya lo tenemos. Por favor, ¿cómo nos regresamos? ¿Cómo volvemos atrás? No tiene sentido. Pero qué triste cuando un hermano cae en una confusión, como lo vemos todos los días, y usted le habla y ya como que ya el bocado entró en Judas, ya se lo tragó y ya el mal entró. Es terrible. Oremos a Dios que no nos pase eso nunca. Porque por algo Dios nos está enseñando esta epístola. ¿Cuál es el problema de los judíos? Según el capítulo 3, que eran perezosos para oír. Oyeron, fueron expuestos en el desierto a tanta palabra, a tantos milagros, pero no escucharon. Porque no les aprovechó el oír, porque no oyeron por la fe, capítulo 4. Saludando de lejos. Nosotros no estamos saludando, estamos abrazando a Cristo. Denle otro aplauso. Amén. Miren aquí lo que dice, porque los que dice, por los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. El hecho de que estén mirando la de allá significa que aman más a la de allá. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Versículo 15, el 16. Pero anhelaban una mejor. Igual es la palabra clave de Hebreos, la palabra mejor. Y si los padres que ustedes tanto veneran esperaban lo que ustedes ya tienen, caramba, ellos lo esperaban, ustedes lo tienen. Y ahora ustedes dejan lo que ellos esperaban para irse a lo que ellos esperaban. ¿Pero qué la cola? Ustedes dejan lo que ellos esperaban para irse al pasado, a mirar desde allá lo que ustedes tienen acá. Ay, si todo Israel entendiera esto, y nosotros también. Aplíquenlo a lo que es Cristo, el tesoro de Dios, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Cristo es el todo de Dios. Él es el cumplimiento de todas las cosas. Dice Pedro que los antiguos, los profetas, administraron estas cosas para nosotros y no las entendieron, pero las administraron para nosotros. Nosotros ahora las tenemos. Lo de ellos es por la fe. Nosotros ahora es por la realidad. Ya lo tenemos. No se espera lo que se tiene. Se aprecia, se estima lo que se tiene. Se valora lo que se tiene y se permanece en lo que se tiene. Amén. 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 Y ahí menciona a todos los héroes de la fe, a una larga lista. ¿Y saben cuál es la idea? La van a ver al final. Él está presentando como si fuera una galería de arte todos los ejemplos de la fe de todos los hombres de Dios. Mírenlo todos. Ahora, vengan conmigo a versículo 38. Después que menciona todo lo que ellos alcanzaron por la fe, voy a leer los últimos versículos para que lo entendamos. Después que termina la lista ahí con Moisés, dice: me faltaría el tiempo, dice el 32, hablando de Gedeón, de Balac, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. En otras palabras, yo puedo seguir mencionando los héroes de la fe. Que por la fe, y habla de sus proezas, lo que alcanzaron por la fe. Por la fe, 33, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas,
pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ahí está la palabra mejor otra vez. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las tabernas de la tierra. Miren todo lo que sufrieron porque le creyeron a Dios. No les importaba nada con tal de alcanzar aquello, o sea, a Jesucristo, al Mesías, a las promesas eternas que Dios prometió a Israel y a los padres. Y ahí ahora viene el versículo que para mí es clave. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Acuérdense que todo el capítulo habla: por la fe alcanzaron gran testimonio los antiguos, versículo 2. Por la fe Abel presentó una mejor ofrenda y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto y antes de morir tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y todo el testimonio de la fe. Y dice, y después que termina, mire todo lo que hizo. Taparon bocas de leones, fuego impetuosos y todas las cosas que sufrieron. Y todos estos, aunque sufrieron tanto y esperaron tanto y saludaron que ya le dolía el brazo de tanto saludar, ay, todo lo que venía. Después de todo eso, a pesar de todo, no recibieron la promesa. Miren lo que lograron con su testimonio. Miren cuántos saludaron estas cosas, pero aún así no las recibieron. Pero nosotros las tenemos. Amén. 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 Yo me puse a estudiar este capítulo y dije, Señor, ¿cuál es el mensaje con respecto al contexto general de la epístola? Y me fijó los ojos en el énfasis. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por el testimonio lograron esto, aquello, por el testimonio. Y después termina el 38 diciendo: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Eso se llama testimonio de fe sin promesa. Lo nuestro es testimonio de fe con promesa cumplida en Cristo. Amén. Amén. Escuchen, ellos alcanzaron testimonio por la fe. Nosotros tenemos el testimonio de Dios, porque el testimonio de Dios es Jesucristo. Amén. Así lo dice Primera de Juan. Primera de Juan dice: este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ese es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es Cristo. Ellos por la fe alcanzaron testimonio para su vida porque le creyeron a Dios. Nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro testimonio. Ellos saludaron la promesa, nosotros no la saludamos, la abrazamos. Ya es nuestra por la fe, ya las hemos visto cumplida. ¿Cómo regresar al pasado? Ahí no le está quitando méritos a los antiguos, es todo lo contrario. Está diciendo: ellos esperaron esto, ellos sufrieron por esto, ellos padecieron por esto, ellos renunciaron a las cosas, aunque Dios les había prometido, como el caso de Abraham, que anduvo en la tierra prometida como si fuera una tierra extraña, ajena para él. Era un peregrino allí. No se aferró a la tierra, ni se aferró al hijo, porque esperaba algo mejor. Y tú y yo tenemos lo mejor y lo estamos esperando. ¿Cómo es posible esto? Que Dios nos abra los ojos para que sepamos lo que hemos recibido en Cristo. Y no solamente nos retornemos al judaísmo, sino a ninguna filosofía hueca
No, ni al mundo, ni al pecado, ni a la carne, ni nada nos apartará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni cuchillo. Porque estoy cierto que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. 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 Y miren el final de esto. Después que dice, pongan atención aquí para que entiendan. Dice otra vez el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Escuchen, ahora para nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Dios. Fíjense que los padres fueron amados. Fíjense que Dios estuvo con ellos. Fíjense que Dios los bendijo, los iluminó, les reveló, les prometió, los preservó. Y fue muy bueno con ellos. Pero a ellos se les dio lo bueno, a nosotros lo mejor. Amén. Y si usted sabe un buen castellano, sabe que el superlativo de bueno es mejor. Y que no se dice más mejor. ¿Cuántos saben que no se dice más mejor? Nunca diga más mejor porque no se, ya el superlativo es mejor, no hay más mejor. Y ya tenemos el superlativo de bueno. Ellos tuvieron lo bueno. Dios ha provisto una cosa mejor para nosotros. Y esa cosa es Cristo. El Evangelio, la gracia, el cumplimiento. Amén. Amén. Mire lo que Dios proveyó para ellos, pero para nosotros proveyó algo mejor. Que Dios revele lo que es mejor. Cuando te quieran llevar a guardar sábados y cuantas cosas por ahí del judaísmo, que hay hermanos todavía que están en eso, hasta se han apartado del Señor. Dile, hermano, yo tengo algo mejor. Yo tengo algo mejor. Yo tengo a Cristo. Amén. Y yo creo que en este contexto es que tenemos que nosotros interpretar el Antiguo Testamento. No menospreciarlo, ni tenerlo como basura, como algunos. ¡Ay, la ley! No, era buena. La ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Y dice que la ley es justa, santa y buena. No le podemos encontrar defectos a la ley. Lo que pasa es que el Evangelio es el cumplimiento de la ley. Y por eso es mejor. La ley era temporal, el Evangelio es eterno. La ley era un símbolo, el Evangelio es la realidad. Tenemos algo mejor. Estimémoslo, cuidémoslo, administrémoslo bien. Porque mira cómo termina aquí. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Escúchenme. No fue que nosotros fuimos perfeccionados por causa de ellos, sino ellos por causa de nosotros. Es algo mejor. En otras palabras, ellos tienen siglos esperando por nosotros y nosotros no estamos esperando por ellos. Lo nuestro es mejor. Ellos tienen siglos esperando para ser perfeccionados. Ya nosotros lo hemos sido en Cristo. Amén. De hecho, déjame decirte algo que yo creo. Yo creo esto. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos los sacrificios que expiaron el pecado, como el mensaje que les prediqué de kafar, que es expiación, que significa cubrir, como la palabra caparot, caparet, que es la palabra propiciatorio, que viene de kafar, que cubrir, que les hablé que en Cristo, en aquellos días, cuando había expiación, el pecado se cubría, pero en Cristo no se cubre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y déjame decirte una cosa, desde el primer sacrificio que se hizo, que fue aquel que Dios hizo para vestir a nuestros padres con
para quitarles las hojas de higuera y poner la piel de cordero. Ese primer sacrificio, que posiblemente fue el primero que se hizo. Yo quiero decirte que de ese sacrificio, todos los pecados que Dios perdonó en el Antiguo Testamento, los perdonó. Traten de entender esto. Los perdonó, los guardó para cuando Cristo muriera en la cruz, que se efectuara ese perdón. ¿Tú entendiste eso? Fueron guardados ahí hasta que Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, todos los pecados perdonados en el Antiguo Testamento fueron expiados el día de la cruz. Ellos tuvieron, para ser perfeccionados, que esperar por nosotros. Esperar. No estamos nosotros esperando. Nosotros estamos esperándolos a ellos. Ya nosotros llegamos. Ellos son perfeccionados a través de Cristo. Pero, como dice aquí, nosotros primero que ellos. En otras palabras, Dios los guardó para ser perfeccionados cuando Cristo venga. Y fueron guardados para la perfección. Y no fueron perfeccionados sin nosotros. En otras palabras, Dios dijo: lo dejo en stand-by para perdonarlos. Lo dejo en stand-by para perfeccionarlos. Lo dejo en stand-by para que vean el cumplimiento. Entonces los dejó ahí esperando y nos dio todo eso a nosotros. Ahora, como dice ahí, ellos no fueron perfeccionados sin nosotros. Tuvieron que esperar por nosotros para ser perfeccionados en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Es algo mejor. Amén. Amén. Ahora pueden entender por qué Jesús dijo que el más grande de los profetas fue Juan el Bautista. ¿Saben ustedes? Juan el Bautista, que se sepa, no hizo milagros. No fue un hombre que escribió tremendas revelaciones, nada. No escribió ni una jota ni una tilde. Escribió Juan. Y fue más grande de los profetas. ¿Saben por qué fue más grande de los profetas? Porque fue el que le preparó el camino al Señor. Por la relación que tenía su ministerio con el de Jesús. Porque la grandeza de un ministerio se mide por el grado de servicio y de relación que tenga con el ministerio de Cristo. Pero Jesús dijo: Juan fue el más grande de los profetas, porque fue el último de los profetas que anunció mi venida y me preparó el camino. Cualquiera de ustedes es más grande que Juan el Bautista, porque Juan anunció el reino. Ustedes ya entraron en él. Amén. 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 Esto no es retórica, palabra bonita, cuento de viejas en un salón de belleza. Esta es la palabra de Dios. Lo que hemos creído desde el principio. La fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Y entraremos en la próxima, en el capítulo 12. Se lo voy a leer los primeros versículos. Por tanto, es la palabra clave en hebreo también. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. 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 Ahora escuchen la dinamita que viene para la próxima. En la próxima la dinamita es que ahí estaban todos los héroes de la fe en galerías así. Y estamos corriendo nosotros viendo a todos los héroes de la fe ahí, que nos sirven de ejemplo a nosotros. Nos sirven de ejemplo a nosotros. Y dice: Dios ha provisto una cosa mejor para nosotros. Ellos creyeron. Ellos tienen un buen testimonio. Nosotros tenemos a Cristo, que es el testimonio. Ellos tuvieron fe. Nosotros tenemos al autor y al consumador de nuestra fe. Amén. 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 Y saben ustedes, hermanos,
La palabra que se usa aquí como autor es arquejón. Arqué en griego es principio. Genarqué en el principio. Arquejón significa el que principió nuestra fe, el que la comenzó, el que le dio principio a nuestra fe, el originador de nuestra fe, el pionero de nuestra fe, el alfa de nuestra fe y la omega de nuestra fe. Amén. 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 Ellos son héroes de la fe. Jesús es el objeto de la fe, porque en Él se cree. Con Él comenzó la fe y con Él termina la fe. Con Él comienza la fe y con Él se perfecciona la fe. Porque la palabra que usa para consumador es la palabra teleio, que ustedes saben que le hemos estudiado, que significa perfeccionar, pero significa el fruto, el fin de un proceso. Con Él comienza la fe y con Él la fe logra su propósito, su fruto, su objetivo. Amén. Entonces, eso es lo mejor que tenemos. Ellos alcanzaron testimonio por la fe. Nosotros tenemos al autor de la fe. Amén. Nosotros tenemos el realizador y perfeccionador de la fe. Tenemos el alfa de la fe y el omega de la fe, el principio de la fe y lo que consume o termina la fe o consuma la fe. Prepárense para la próxima. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora vamos a orar a Dios. Yo oro por mis hermanos que están en las naciones, mis hermanos que me están escuchando a través de la radio, de la televisión o a través del internet. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana. La gracia de Dios fluye en tu vida. Que hoy sea un día de misericordia, un día de gracia, un día donde los torrentes de sus delicias se abran para tu vida. Que Dios pueda traer refrigerio de la presencia, que tus ojos se abran a la hermosura de su gloria y tus oídos escuchen la voz de su bendita palabra, que como trompeta y como trueno suene en tus oídos, que se aclara la palabra, que Dios te dé ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. La gracia de Dios fluye en ti, que hoy sea un día de la condescendencia de Dios para ti, para tu casa, y que Dios te ayude a evaluar, a valorar y a estimar todo lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Venga el reino de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. Así sea. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.